Tiene la palabra el diputado Palo Oliver. Gracias. La verdad es que no iba a hablar, pero después de las últimas intervenciones me voy a permitir hacer algunas consideraciones. Hay una frase armada en realidad que mucho lo repetimos y generalmente como en los comportamientos hay doble varas. Esa es una condición humana que tenemos por la subjetividad para leer los acontecimientos que se dan sobre todo en nuestra historia, pero también en el presente. Cuando nosotros decimos que repudiamos todo tipo de violencia, obviamente que repudiamos a quienes ejercieron violencia aquel día. Pero quienes ejercieron violencia no fue un grupo mayoritario de trabajadores que se movilizaron. Creo que a todos nos queda claro que fue un grupo minoritario, que si uno dice que tienen una carga especial, enseguida se te acusa que lo estás justificando. Pero la verdad yo no puedo permitir que se responsabilice a la dirigencia gremial por haber tenido la decisión de convocar a una movilización. Se terminó de decir esto en este recinto, que son responsables los dirigentes sindicales que movilizaron, lo están haciendo responsable de la situación que se vivió aquel día. Violento fue haber votado como se votó, y eso lo dijimos también el día de la sesión. Como también dijimos que después la mayoría logró el quórum necesario, ingresamos, se pidió una reconsideración y nosotros siempre dijimos que la votación, para nuestra forma de ver, tenía validez. Nosotros no íbamos a discutir si la votación era válida o no, porque la mayoría, el oficialismo logró el quórum, ingresamos, se reconsideró y la sesión se terminó. Pero se ejerció violencia también de la forma que se votó. Lo que hubiese correspondido es pasar a un cuarto intermedio, que los ánimos se calmen y después votar. Y eso afuera se sabía, no crean que no se sabía que nosotros estábamos interrumpiendo la lista de oradores y que se votaba. Pero la verdad que también repudiamos la violencia institucional. La diputada Arena decía que el oficialismo es responsable de la seguridad y es responsable de garantizar la seguridad, no solamente para los que estamos aquí adentro, sino a los que estaban afuera. Mire, yo no quiero tener doble discurso. Para mí fue una decisión acertada que tomó la presidenta de la Cámara de sacar las vallas, de tratar de disimular la presencia policial. Lamentablemente había policía arriba, en los techos. Y eso también es una provocación en el marco de una movilización de trabajadores públicos. Los sindicatos que no movilizaron es porque su dirigencia desde el primer momento le dio el ok al oficialismo de apoyo a una reforma previsional que lesionó los derechos de los trabajadores. Yo sí de eso me hago cargo porque es una valoración política. Son dirigentes que entregaron los derechos laborales de sus representantes, ATE y UPCN, así de sencillo, por eso no movilizaron. Por eso desde el primer momento fueron funcional a una reforma previsional que terminó atacando derechos laborales, no solamente de los trabajadores activos, sino también de los trabajadores pasivos. Violento fue la fiscal que decidió realizar los allanamientos el día de ayer. Lo que hubiese correspondido, nosotros no lo decimos ilegal, sí decimos irregular. Lo que hubiese correspondido es haberlos citado para que comparezcan a una audiencia imputativa en todo caso. Pero nunca el show que montaron hoy, como bien dijo el diputado Carlos del Frade, que después de haberle realizado la audiencia imputativa lo sacaron esposado como si fueran delincuentes que han cometido delitos mucho más graves que lo que supuestamente cometieron el día de la sesión. La verdad que tiene un solo objetivo, y ese objetivo tiene que ver con la criminalización de la protesta social, con la criminalización de las actividades sindicales y sobre todas las cosas tiene que ver con esta cuestión del disciplinamiento a aquellos
luchadores populares o aquellos trabajadores que entienden que su derecho a manifestarse libremente hay que defenderlo en un momento en donde el país no solamente se demoniza, sino que se los trata de delincuentes. Porque hoy mismo se expresó acá. Delincuentes son quienes cometieron los hechos, pero parece que ahora también delincuentes son aquellos trabajadores y dirigentes que se movilizaron para defender su derecho. No, diputado Corral, no son delincuentes ni tampoco son responsables de que haya algunos pocos trabajadores que se hayan desbordado y hayan cometido los actos que cometieron. Por supuesto que nosotros repudiamos. Hicimos todo lo posible para tratar de apaciguar los ánimos. Pero sepan que no ayudó para nada haber tomado la decisión de votar como se votó. Y le constan a muchos diputados del oficialismo que algunos diputados tratamos de colaborar para que la sesión termine de la mejor manera posible. Y que muchos de nosotros pedíamos que se pase un cuarto intermedio. Entonces, la verdad que este reconocimiento puede tener valor en otro momento. Pero la verdad que después de lo que sucedió ayer, tiene otro cariz. ¿Por qué no pusieron en los fundamentos del proyecto que valoraban que la policía no reprimió? ¿Por qué no lo pusieron? ¿No es un valor decir que la policía de la provincia ese día no reprimió? ¿Saben por qué no hubo represión? Porque hubo una decisión muy firme de la presidencia de la Cámara. Yo eso sí lo digo. No se sienta mal, presidenta, cuando alguno le reprocha, porque también lo escuchamos en los pasillos, cuando alguno reprochaba que se cometió un error en haber sacado la barrera humana y las vallas que habían en el frente. No, señores, hubiese sido peor todavía si se ponían barreras en el frente o si se la dejaban a esa barrera. Entonces, me parece que los que estamos planteando esto no estamos justificando la violencia, pero sí reivindicamos el derecho a manifestarse. Y en todo caso, aquellos que desbordados cometieron lo que cometieron, tendrán que tener su debido proceso. Pero el debido proceso empezó mal, muchachos, y los que son abogados lo saben a esto. Yo no soy abogado. El debido proceso empezó mal, porque se los detuvo de una forma que no corresponde. Es irregular. Irregular lo que hicieron. Porque antes de llevar un allanamiento a cabo, primero deben ser citados para que comparezcan voluntariamente. Y eso quienes son abogados lo saben. Entonces, quienes justifican los allanamientos, háganse cargo que en realidad lo que están justificando es un proceder que es incompatible, no solamente con el espíritu democrático, sino que también es incompatible con el propio código y con la ley. Nada más, señora presidenta, pero no puedo dejar pasar por alto que se quiera responsabilizar a la dirigencia sindical. ¿Saben qué? La dirigencia sindical de los gremios que se movilizaron fueron más que responsables, porque cuando empezaron los disturbios, retiraron a la mayoría de los trabajadores. Se retiraron. Es más, el grueso de las columnas que se movilizaron estaban muchísimos metros atrás de la puerta de ingreso. Tenían el escenario a 70 metros de la puerta de ingreso. Y la mayoría estaban en ese lugar porque los discursos se daban sobre ese escenario que estaban a 70 metros. Dejen de demonizar la manifestación de los trabajadores, porque se lo dijimos a los propios trabajadores que estaban desbordados afuera. No le den la justificación para que los repriman y para que terminen demonizando un derecho como es el derecho a manifestarse. Vergüenza le debería dar de que ataquen a los trabajadores que se manifiestan cumpliendo no solamente un mandato constitucional, sino cumpliendo lo que deben cumplir los dirigentes sindicales. Afuera había laburantes que luchan. Los que no estuvieron ahí es porque no quisieron y eso sí, esos dirigentes se deberían avergonzar. Gracias.